19 de julio de 1940. La Ópera Kroll, en Berlín, resplandecía con luces y espectáculo nazi, mientras Adolf Hitler caminaba al podio ante el Reichstag. Sus generales dispuestos detrás de él en uniformes impecables, medallas brillando. El Führer acababa de promover a 12 de ellos a mariscal de campo en una ceremonia goteando triunfo. Francia había caído. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, todos conquistados en una campaña tan rápida que parecía reescribir las reglas de la guerra misma. Hitler estaba en el pináculo de su poder, amo de la Europa continental, y ahora haría su gran gesto. Ofrecería a Gran Bretaña paz, términos generosos, una oportunidad final de evitar aniquilación. Pero en Londres, 600 millas de distancia, Winston Churchill estaba sentado en una habitación llena de humo en 10 Downing Street, un vaso de whisky a su codo, su mandíbula puesta en esa familiar expresión de bulldog que había llegado a definir desafío británico. Ya había decidido. Antes de que Hitler abriera su boca, Churchill conocía su respuesta. No habría negociación, no paz, no rendición. Nunca. Lo que revelaría a ambos hombres. Lo que Hitler dijo cuando Churchill rechazó su oferta final de paz revelaría algo profundo sobre ambos hombres, y pondría en movimiento una cadena de eventos que determinaría si Gran Bretaña sobreviviría el verano de 1940. El discurso. 19 de julio de 1940. El discurso que Hitler entregó esa noche fue cuidadosamente elaborado, casi quejumbroso en lugares. Habló por casi 2 horas, su voz subiendo y bajando con emoción practicada, transmitido a través de Europa para que millones pudieran escucharlo posicionarse como el estadista razonable, el hombre de paz forzado a la guerra por intransigencia británica. En esta hora, siento que es mi deber ante mi propia conciencia apelar una vez más a la razón y el sentido común en Gran Bretaña tanto como en otros lugares, declaró Hitler, sus palabras traducidas simultáneamente para oyentes extranjeros. Me considero en posición de hacer este llamado, ya que no soy el vencido rogando favores, sino el vencedor hablando en nombre de la razón. No puedo ver razón por qué esta guerra debe continuar. La imagen que pintó Poe. Pintó una imagen de dominancia militar alemana, no con amenazas crudas, sino con la confianza de un hombre declarando hechos obvios. La Wehrmacht había aplastado cada ejército que había enfrentado. La Luftwaffe controlaba los cielos sobre el continente. Gran Bretaña estaba sola, su aliado francés derrotado, su ejército evacuado de Dunkerque con la mayoría de su equipo pesado, abandonado en las playas. ¿Qué esperanza posible tenían los británicos? El señor Churchill debería quizás por una vez creerme cuando profetizo que un gran imperio será destruido, continuó Hitler, su tono cambiando a algo casi triste. Un imperio que nunca fue mi intención destruir, o incluso dañar. Me doy cuenta de que esta lucha, si continúa, puede terminar solo con la aniquilación completa de uno u otro de los dos adversarios. El señor Churchill puede creer que esto será Alemania. Yo sé que será Gran Bretaña. La reacción. El Reichstag erupcionó en aplausos. Los mariscales de campo asintieron gravemente. Corresponsales extranjeros garabatearon notas, algunos genuinamente preguntándose si Churchill podría aceptar. Hitler había enmarcado su oferta brillantemente, no como demanda de rendición, sino como gesto magnánimo de un vencedor que prefería paz a más derramamiento de sangre. Estaba dando a Gran Bretaña una salida, oportunidad de preservar su imperio, evitar invasión, salvar innumerables vidas. Pero Hitler fundamentalmente malentendió al hombre con el que estaba tratando. La posición de Churchill. Winston Churchill se había convertido en primer ministro el 10 de mayo de 1940, el mismo día que Alemania invadió Francia y los Países Bajos. Había heredado un gobierno plagado de derrotistas, un militar tambaleándose del desastre, un público todavía traumatizado por las pérdidas de la Gran Guerra. Muchos en la clase gobernante de Gran Bretaña,
incluyendo al secretario de Relaciones Exteriores, Lord Halifax, creían que negociación era la única opción sensata. Las matemáticas parecían irrefutables. Gran Bretaña no podía ganar sola. Mejor negociar desde posición de alguna fuerza, preservar el imperio, evitar destrucción de ciudades británicas. Las batallas del gabinete de guerra Churchill había enfrentado estas voces en una serie de brutales reuniones del gabinete de guerra a finales de mayo, mientras Francia colapsaba y la fuerza expedicionaria británica luchaba desesperadamente por escapar cerco en Dunkirk. Halifax había argumentado por acercarse a Mussolini para mediar conversaciones de paz. Churchill había rechazado con vehemencia que impactó a sus colegas. Si esta larga historia de Isla Nuestra va a terminar al fin, Churchill había dicho a su gabinete el 28 de mayo de 1940, que termine solo, cuando cada uno de nosotros yace ahogándose en su propia sangre sobre el suelo. No retórica poética para consumo público. Una declaración privada de determinación absoluta a sus propios ministros, algunos de los cuales pensaron que estaba loco. El gabinete completo. Había llevado su caso al gabinete completo. 30 hombres que podrían haberlo anulado, forzado su renuncia, instalado a Halifax como primer ministro más razonable. Churchill había hablado por varios minutos, paseando, gesticulando con su cigarro, pintando imagen no de prospectos militares de Gran Bretaña, que eran sombríos, sino de lo que negociación con Hitler significaría. Naciones que bajaron luchando se levantaron de nuevo, había dicho, pero aquellas que se rindieron dócilmente estaban terminadas. Los hombres alrededor de la mesa se habían levantado a sus pies, algunos con lágrimas en ojos, y declarado que lo respaldarían. No negociación. Gran Bretaña lucharía sola. 7 semanas antes. Eso había sido 7 semanas antes del discurso de Hitler. Churchill ya había hecho su posición brutalmente clara en público, en palabras que habían electrificado no solo Gran Bretaña, sino el mundo. El 4 de junio, después del milagro de Dunkirk, 338.000 hombres evacuados, aunque con casi todo su equipo perdido. Churchill había dirigido al Parlamento, y a través de ellos, al pueblo británico. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los terrenos de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. El 18 de junio, mientras Francia firmaba su humillante armisticio en el mismo vagón de ferrocarril donde Alemania se había rendido en 1918, Churchill había entregado otro discurso que definió la posición de Gran Bretaña. Preparémonos, por lo tanto, a nuestros deberes, y conduzcámonos de tal manera que si el Imperio Británico y su Commonwealth duran 1000 años, los hombres todavía dirán, esta fue su hora más gloriosa. El malentendido de Hitler. Estas no eran palabras de un hombre preparándose para negociar. Hitler, increíblemente, parecía no captar esto. O quizás creía que la retórica de Churchill era solo eso, retórica, la bravuconería de un político que se volvería razonable una vez que el peso completo del poder militar alemán se volviera claro. En el alto mando alemán, muchos oficiales habían asumido que Gran Bretaña buscaría términos después de que Francia cayera. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor General del Ejército, había escrito en su diario el 30 de junio, el Führer está muy perplejo por la persistente falta de voluntad de Gran Bretaña de hacer paz. Ve la respuesta como nosotros, en la esperanza de Gran Bretaña en Rusia. Hitler incluso había retrasado su discurso del Reichstag por varios días, parcialmente esperando alguna señal de Londres de que negociaciones podrían ser posibles. Ninguna vino. Cazas británicos continuaron chocando con aviones alemanes sobre el canal. La Marina Real mantuvo sus patrullas agresivas. Los discursos de Churchill crecieron más desafiantes, no menos. La oferta así que Hitler hizo su último llamado a la razón, genuinamente creyendo, o al menos esperando, que el gobierno británico reconocería la realidad. No ofreció términos específicos en el discurso, pero la implicación era clara.
Gran Bretaña podía mantener su imperio, su independencia, su dignidad. Todo lo que tenía que hacer era reconocer la dominancia de Alemania en Europa y dejar de luchar. La respuesta. El discurso terminó a las 10:30 de la noche, hora de Berlín. Corresponsales extranjeros corrieron a presentar sus informes. En capitales neutrales, Washington, Moscú, Roma, diplomáticos analizaron cada palabra, intentando medir si esto realmente podría llevar a paz. En Londres, la BBC monitoreó la transmisión alemana, traductores trabajando frenéticamente para producir versión inglesa. Churchill no se molestó en escuchar la cosa completa. Había sido informado sobre puntos clave y lo descartó inmediatamente. «No negociaré con ese hombre», dijo a su secretario privado John Colville. Su desprecio era absoluto, visceral. Hitler era un gángster, un mentiroso que había roto cada acuerdo que había hecho. El acuerdo de Múnich, el pacto nazi-soviético, las promesas a Checoslovaquia, todas mentiras. ¿Por qué honraría términos ofrecidos a Gran Bretaña? El problema político. Pero Churchill enfrentó un problema político. No podía simplemente ignorar la oferta de Hitler. El público británico, exhausto por guerra, necesitaba escuchar respuesta. Más importante, naciones neutrales, especialmente Estados Unidos, necesitaban ver que Gran Bretaña había considerado seriamente y rechazado términos de Hitler por principio, no por necedad obstinada. Churchill tomó decisión calculada. No dignificaría el discurso de Hitler con respuesta personal. Eso lo elevaría, haría parecer negociación genuina entre iguales. En su lugar, hizo que Lord Halifax, el secretario de Relaciones Exteriores, respondiera en radio BBC, el 22 de julio, 3 días después del discurso de Hitler. El retraso mismo era un mensaje. Gran Bretaña no estaba apresurándose a responder porque no había nada que considerar. La respuesta de Halifax. La transmisión de Halifax fue devastadora en su desestimación. «No dejaremos de luchar hasta que la libertad esté segura», declaró Halifax en su acento aristocrático, su tono sugiriendo que estaba discutiendo algo ligeramente desagradable. La supuesta oferta de paz de Hitler no es una oferta en absoluto, es una convocatoria a capitular. No capitularemos. Pero incluso antes de la respuesta oficial de Halifax, periódicos británicos habían dejado clara la posición del gobierno. El 20 de julio, el día después del discurso de Hitler, el Daily Express publicó el titular: «Oferta de paz de Hitler rechazada». The Times fue solo ligeramente más medido: «Oferta de Hitler, no paz sin honor». El gobierno británico no había consultado a nadie, considerado nada. La respuesta había sido decidida semanas antes de que Hitler hablara. La determinación de Churchill se había convertido en política de Gran Bretaña. La furia de Hitler. Cuando palabra del rechazo de Gran Bretaña llegó a Berlín, la reacción de Hitler fue volcánica. Albert Speer, arquitecto de Hitler y más tarde ministro de Armamentos, estuvo presente en el Berghof, retiro montañoso de Hitler en Baviera, cuando noticias de la respuesta británica llegaron. Estaba furioso, recordó Speer más tarde. Paseó de un lado a otro, despotricando sobre estupidez británica, su incapacidad de ver razón. Había esperado que aceptaran, o al menos que negociaran. El rechazo plano lo enfureció. Hitler había creído genuinamente que Gran Bretaña negociaría. Su cosmovisión entera estaba construida sobre jerarquías raciales y relaciones de poder. Alemania había demostrado poder abrumador. Gran Bretaña, en la mente de Hitler, debería reconocer esta realidad y someterse. Así es como el mundo funcionaba. Los fuertes dominaban, los débiles se sometían. El rechazo de Gran Bretaña violaba este orden natural, el problema estratégico. Pero había más en la furia de Hitler que orgullo herido. El rechazo creó un problema estratégico masivo. Hitler nunca había querido guerra con Gran Bretaña. Había esperado intimidarlos a neutralidad mientras perseguía su objetivo real:
destruir la Unión Soviética y apoderarse del Lebensraum, espacio vital, en el este. La resistencia continuada de Gran Bretaña significaba que Alemania enfrentaba guerra de dos frentes, el escenario de pesadilla que había destruido la Alemania del Kaiser en la Gran Guerra. Operación León Marino. El 16 de julio, 3 días antes de su discurso del Reichstag, Hitler ya había emitido Directiva número 16, la orden de preparar invasión de Gran Bretaña. Operación León Marino. Las palabras iniciales de la directiva revelaban su frustración. Como Inglaterra, a pesar de su situación militar sin esperanza, todavía no muestra signos de voluntad de llegar a términos, he decidido preparar, y si es necesario llevar a cabo, una operación de aterrizaje contra ella. El fraseo era revelador. Si es necesario. Hitler todavía esperaba que su discurso pudiera hacer invasión innecesaria. Cuando Gran Bretaña rechazó su oferta, esa esperanza murió. Las implicaciones militares. Las implicaciones militares eran profundas. El alto mando alemán había estado planeando Operación León Marino con creciente inquietud. A diferencia de las campañas en Polonia, Francia y Países Bajos, invadir Gran Bretaña requería algo que Alemania nunca había intentado. Asalto anfibio masivo a través de mar defendido contra enemigo con superioridad naval. El general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones de la Wehrmacht, había escrito memo describiendo desafíos. La operación de aterrizaje debe ser cruce sorpresa en frente amplio. La parte más difícil será refuerzo continuado de equipo y provisiones. No podemos contar con suministros capturados en Inglaterra. El pesimismo de la Kriegsmarine. La Kriegsmarine, marina alemana, era incluso más pesimista. El gran almirante Erich Raeder había perdido la mayoría de su flota de superficie en la campaña de Noruega. No tenía embarcaciones de aterrizaje especializadas, sin experiencia con operaciones anfibias a esta escala, y enfrentaba a la Marina Real, todavía la fuerza naval más poderosa del mundo, a pesar de pérdidas. La Marina no puede garantizar protección de la flota de invasión contra la Marina Real, había dicho Raeder a Hitler sin rodeos. Necesitaríamos superioridad aérea absoluta sobre el canal, e incluso entonces, el éxito es incierto. Eso significaba que todo dependía de la Luftwaffe, la fuerza aérea de Hermann Göring. Göring, corpulento y vanidoso, había prometido a Hitler que sus aviones podían destruir la Real Fuerza Aérea, hundir buques de guerra británicos y proteger la flota de invasión. Su confianza era sin límites. Su comprensión de lo que estaba prometiendo era menos cierta. La reunión del Berghof. 31 de julio. Después del rechazo de Gran Bretaña, Hitler convocó a sus jefes militares al Berghof el 31 de julio. La reunión reveló el caos detrás de la aparente fuerza de Alemania. Hitler despotricó sobre estupidez británica, luego se dirigió al plan de invasión. Quería que se ejecutara en septiembre, antes de que clima otoñal hiciera cruces del canal imposibles. Sus generales intercambiaron miradas. Halder habló cuidadosamente. Los preparativos no pueden completarse antes de mediados de septiembre como mínimo. Necesitamos embarcaciones de aterrizaje especializadas, tropas entrenadas, reconocimiento extensivo. La Marina dice que necesitan hasta mediados de septiembre. La Luftwaffe debe lograr primero superioridad aérea. Hitler desestimó esto. Göring me asegura que la Luftwaffe puede destruir la RAF en cuestión de semanas. Una vez que controlemos el aire, los británicos verán razón. Pueden incluso rendirse sin invasión. Era pensamiento ilusorio, pero Hitler se aferró a él. Había sido probado correcto tan a menudo. Renania, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Francia, que había comenzado a creer que sus instintos eran infalibles. Seguramente los británicos se quebrarían una vez que bombas alemanas comenzaran a caer en sus ciudades. Los preparativos de Churchill. En Londres, Churchill observó preparativos alemanes con determinación sombría. Inteligencia británica rastreó.
ensamblaje de barcazas de invasión en puertos del canal, movimiento de divisiones alemanas, a la costa acumulación de fuerzas de la Luftwaffe. La invasión venía. Todos lo sabían. Churchill visitó defensas costeras, inspeccionó tropas, visitó estaciones de cazas de la RAF. Tenía 65 años, sobrepeso, bebiendo demasiado, durmiendo muy poco, pero irradiaba desafío. Soldados que lo conocieron recordaron su absoluta confianza de que Gran Bretaña ganaría. No esperanza, certeza. «Estamos luchando solos», dijo Churchill a trabajadores de municiones en fábrica. «Pero no estamos luchando solo por nosotros. Estamos luchando por nuestras vidas, pero también estamos luchando por el futuro del mundo». La cuestión americana también había enviado mensajes cada vez más urgentes al presidente Franklin Roosevelt en Washington, rogando por apoyo estadounidense, no tropas. Roosevelt no podía enviar tropas, no con opinión pública estadounidense abrumadoramente opuesta a entrar la guerra, pero armas, barcos, aviones, suministros, cualquier cosa para ayudar a Gran Bretaña a sobrevivir. Roosevelt quería ayudar. Despreciaba a Hitler. Entendía que derrota británica dejaría a América enfrentando a Europa dominada por nazis. Pero enfrentaba restricciones políticas. Elección venía en noviembre de 1940. Su oponente lo crucificaría si parecía estar arrastrando a América a otra guerra europea. Roosevelt caminó cuerda floja, proporcionando qué ayuda podía mientras mantenía ficción de neutralidad. Destructores por bases. El Acuerdo Destructores por Bases, anunciado en septiembre de 1940, ejemplificó este acto de equilibrio. América proporcionaría 50 destructores viejos a la Marina Real, a cambio de arrendamientos de 99 años en bases navales británicas en el Caribe y Terranova. Fue enmarcado como transacción comercial, no ayuda a beligerante. Churchill odiaba renunciar a las bases, pero necesitaba los barcos desesperadamente. La batalla de Gran Bretaña. Mientras tanto, la Luftwaffe lanzó lo que se conoció como la Batalla de Gran Bretaña, comenzando en serio en agosto de 1940. Aviones alemanes atacaron aeródromos de la RAF, estaciones de radar y fábricas de aviones, intentando destruir defensas aéreas de Gran Bretaña. Göring había prometido a Hitler que podía lograr superioridad aérea en 4 días. 4 semanas después, la RAF todavía estaba luchando. La batalla desesperada. La batalla era desesperada, brutal, luchada por hombres jóvenes apenas salidos de adolescencia. Pilotos de RAF volaban múltiples salidas por día, aterrizando solo para reabastecer y rearmar antes de subir de nuevo. Muchos fueron matados en sus primeras misiones. Otros sobrevivieron docenas de combates, sus nervios destrozados, sus manos temblando de agotamiento. Nunca en el campo del conflicto humano tanto fue debido por tantos a tan pocos, dijo Churchill de los pilotos de RAF en agosto de 1940. Era más que retórica. Menos de 3.000 pilotos de caza estaban entre Gran Bretaña e invasión. Ventajas de la RAF. La Luftwaffe tenía superioridad numérica, pero la RAF tenía ventajas que Hitler no había contado. Radar británico podía detectar incursiones entrantes, permitiendo cazas ser vectorizados a interceptar pilotos de RAF. Luchaban sobre su propio territorio. Si eran derribados, podían regresar a sus escuadrones. Pilotos alemanes que se lanzaban en paracaídas se convertían en prisioneros. Los cazas Spitfire y Hurricane, aunque no superiores al Bf-109 en todos aspectos, eran suficientemente buenos. El Blitz. A principios de septiembre, Göring cambió tácticas. Frustrado por su incapacidad de destruir la RAF, enojado por incursión de bombardeo británico en Berlín, ordenó a la Luftwaffe atacar Londres y otras ciudades. El Blitz había comenzado. Fue error estratégico. Atacar ciudades dio a la RAF tiempo para recuperarse, reparar aeródromos, reconstruir fuerza. Pero también probó moral británica de maneras que combate aéreo no había. Bombarderos alemanes venían noche tras noche.
dejando caer alto explosivo e incendiarios en Londres, Coventry, Birmingham, Liverpool. Miles de civiles murieron. Barrios enteros ardieron. Churchill caminó a través de los escombros, lágrimas corriendo por su rostro, dando su señal big por victoria a gente refugiándose en estaciones subterráneas. «Podemos soportarlo», dijeron londinenses, y lo hicieron. El Blitz mató 43.000 civiles británicos para mayo de 1941, pero no rompió moral británica. Si acaso, endureció resistencia. León Marino, pospuesto Hitler, observó el Blitz con creciente frustración. Los británicos no se estaban quebrando. La RAF no estaba destruida. La Marina Real todavía controlaba el canal. Operación León Marino seguía siendo pospuesta. 15 de septiembre. Luego 20 de septiembre. Luego octubre. Finalmente, el 12 de octubre. Hitler la pospuso indefinidamente. El Führer ha decidido que de ahora en adelante hasta la primavera, preparativos para León Marino continuarán únicamente con propósito de mantener presión política y militar en Inglaterra. Leyó la directiva oficial. Era fórmula para salvar cara. La invasión fue cancelada. Primera derrota mayor de Alemania. La furia de Hitler por el rechazo de Churchill había llevado a la batalla de Gran Bretaña, el Blitz, y finalmente primera derrota mayor de Alemania. La Luftwaffe había perdido más de 1.700 aviones y sus tripulaciones. Moral británica había sido probada y aguantado. Estados Unidos se había movido más cerca de intervención. Y Hitler había aprendido algo que no quería creer: que voluntad podía triunfar sobre aparente lógica militar, que una nación podía elegir luchar incluso cuando probabilidades parecían sin esperanza. La respuesta. En su discurso del Reichstag, Hitler había dicho: «No puedo ver razón por qué esta guerra debe continuar». Churchill había respondido con acciones, no palabras. La razón por la que la guerra debía continuar era que Gran Bretaña no viviría bajo dominación nazi. Era así de simple, así de absoluto. El giro al este. Hitler nunca hizo otra oferta de paz a Gran Bretaña. Su atención giró al este, hacia la Unión Soviética. Operación Barbarroja, la invasión de la URSS, lanzó en junio de 1941. Hitler dijo a sus generales que una vez que Rusia fuera aplastada, Gran Bretaña tendría que hacer paz. Estaba equivocado de nuevo. Gran Bretaña luchó, ahora con aliado poderoso. El punto de inflexión. La oferta final de paz de julio de 1940 marcó punto de inflexión. Hitler había esperado que Churchill fuera razonable, que reconociera realidad, que se sometiera a fuerza superior. En su lugar, Churchill había mostrado que algunas cosas importaban más que cálculos militares: libertad, honor, negativa a inclinarse ante tiranía, lo que reveló. Lo que Hitler dijo cuando Churchill rechazó su oferta de paz reveló los límites de la comprensión del Führer. Podía comprender poder militar, conquista territorial, jerarquía racial. No podía comprender a un hombre que elegiría devastación cierta sobre su misión, que arriesgaría todo en lugar de comprometer con mal. Lo que Churchill ¿entendió? Churchill entendió algo que Hitler nunca pudo: que naciones, como individuos, son definidas no por lo que ganan, sino por lo que se niegan a rendir. Gran Bretaña en 1940 tenía poca oportunidad de victoria militar, pero tenía algo más poderoso: determinación de permanecer libre o morir intentándolo. Los efectos de onda. Esa determinación, nacida en negativa obstinada de Churchill a negociar, sostuvo a Gran Bretaña a través de días más oscuros de guerra. Inspiró movimientos de resistencia a través de Europa ocupada. Convenció a Roosevelt de que Gran Bretaña valía la pena apoyar, que los británicos lucharían hasta el final, y finalmente ayudó a asegurar que cuando victoria finalmente vino en 1945, fue ganada por naciones libres, no por aquellas que habían elegido camino más fácil de sumisión. La diferencia fundamental. La furia de Hitler por rechazo de Churchill
Fue rabia de hombre que había construido toda su cosmovisión sobre creencia de que poder determinaba todo, que fuertes naturalmente dominaban débiles. El rechazo de Churchill destrozó esa creencia. Probó que coraje, voluntad y convicción moral podían enfrentar fuerza abrumadora. El eco de 5 años. Las consecuencias de ese intercambio de julio 1940 resonaron a través de siguientes 5 años de guerra. Hitler había ofrecido paz, esperando aceptación. Churchill había ofrecido desafío, aceptando guerra. Un hombre creía que poderío hacía razón. El otro creía que algunas cosas valían cualquier precio preservar. La historia registra cuál estaba correcto. Conclusión. Si esta historia de voluntad versus poder, desafío versus dominación, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que necesite entender cómo la negativa de un hombre a rendirse cambió el curso de la historia. Deja un comentario. ¿Piensas que Churchill tuvo razón en rechazar la oferta de paz de Hitler? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.